Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la escisión. La escisión es una reforma estatutaria menos frecuente que la transformación y que la fusión, pero que, al igual que estas, implica cambios profundos en el entorno societario. Mediante esta reforma estatutaria, parte de las relaciones patrimoniales de una sociedad, activos, pasivos y patrimonio, se desprenden de esta, dando origen a otra sociedad, o incorporándose una ya existente, sin que se presente solución de continuidad en dichas relaciones, y recibiendo los socios de la sociedad escindida participación en las sociedades beneficiarias. En la escisión se presenta un fenómeno opuesto al que se presenta en la fusión, toda vez que lo que se busca es dividir un patrimonio en varias partes para que cada una de ellas conforme una empresa autónoma e independiente o se incorpore a una ya existente. No necesariamente lo que se busca es la desconcentración, pues en no pocas oportunidades la misma contribuye a la concentración, utilizándose para generar, fortalecer o reorganizar grupos económicos que obviamente poseen los mismos socios controlantes. La fusión es una reforma estatutaria en virtud de la cual la totalidad de las relaciones patrimoniales de una sociedad pasan al patrimonio de otra, extinguiéndose ésta, pero sin liquidarse. Francisco Reyes Villamizar clasifica en dos grupos los motivos que conducen a la escisión. El primer grupo corresponde a los motivos económicos que están directamente relacionados con la reorganización de la empresa, como por ejemplo el tamaño óptimo de la compañía, la especialización de recursos para mejorar la productividad, dividir la actividad de producción, distribución o comercialización, independizar varias actividades de explotación económica, separar las responsabilidades y obligaciones de cada empresa, delimitar y especializar las funciones de un grupo de profesionales y ejecutivos, facilitar la penetración del mercado mediante unidades empresariales de menor tamaño, separar de la empresa unidades improductivas para efectos de sanearla, facilitar el acceso a créditos o beneficios legales para pequeñas empresas, diversificar el riesgo cuando éste se concentra en un solo patrimonio y otras. Como puede verse, son innumerables estos motivos, pues dependen del cambiante entorno económico de la sociedad. El segundo grupo hace referencia a los motivos personales, pues la escisión puede ser una eficaz figura para la solución de conflictos entre los socios, dividiendo la empresa para que cada socio o grupo de socios conserve una independiente, o simplemente para cumplir otras finalidades de índole personal, como por ejemplo en procesos de sucesión por causa de muerte, en que una empresa es dividida entre los herederos de una misma persona, o porque la naturaleza de la empresa misma no pueda continuar con los herederos del causante. Hay tres modalidades de escisión. La primera de las modalidades de escisión es la escisión parcial. En la escisión parcial, una sociedad, denominada escindente, sin disolverse, fracciona parte de sus activos, pasivos y cuentas del patrimonio para traspasarlos en bloque a una o varias sociedades denominadas beneficiarias, existan estas o sean creadas en el acto. Este tipo de escisión se caracteriza porque, primero, no se presenta la disolución de la sociedad escindente. Segundo, hay una disminución de cuentas del patrimonio de la sociedad escindente, particularmente de la cuenta de capital. Tercero, hay un traspaso en bloque de las relaciones patrimoniales de la escindida a la o las beneficiarias. En otras palabras, relaciones del activo, del pasivo y del patrimonio se transmiten de forma automática a la beneficiaria sin que se presente solución de continuidad. Y cuarto, adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de la escindida en las sociedades beneficiarias. Participaciones que deben ser en la misma proporción,
salvo que por votación unánime de los socios partícipes en la decisión se apruebe una participación diferente. La segunda de las modalidades es la escisión total. En la escisión total, una sociedad, llamada escindente, se disuelve sin liquidarse, traspasando en bloque y por partes su patrimonio a sociedades nuevas o ya existentes que se denominan beneficiarias. La diferencia fundamental con la escisión parcial es que en la escisión total hay disolución sin liquidación de la sociedad escindente. La escisión total reviste las siguientes características. Primero, la disolución sin liquidación de la sociedad escindente, lo cual, para parte importante de la doctrina, implica la extinción de la misma. Segundo, el traspaso en bloque de las partes del patrimonio de la escindente a las beneficiarias, es decir, se hacen parcelas conformadas por activos y pasivos y partes del patrimonio de la sociedad escindente y se traspasan cada una de estas parcelas a cada una de las beneficiarias. Y tercero, la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los asociados de la escindente en las sociedades beneficiarias y en la misma proporción, salvo que por unanimidad se acuerde una proporción diferente. Hay una tercera modalidad de escisión no contemplada de manera expresa por la legislación, pero que de conformidad con la ley resulta viable. Esta es la denominada escisión múltiple. En la escisión múltiple, varias sociedades se escinden, parcial o totalmente, con el propósito de constituir una o más sociedades nuevas o incrementar el patrimonio de una o más existentes, todas las cuales serán las beneficiarias. La escisión múltiple tiene las siguientes características. Primera, disolución o reducción del patrimonio de dos o más sociedades que son las escindentes. Segunda, transferencia en bloque de las partes patrimoniales escindidas a las beneficiarias. Tercera, adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de las escindentes en las sociedades beneficiarias. Y cuarta, la constitución de sociedades nuevas o aportación al capital de compañías ya existentes. En este punto de la presentación, tenemos que hablar de otra figura jurídica que es la segregación. La segregación, denominada inadecuadamente escisión impropia, no es una modalidad de escisión. Es una figura jurídica distinta en virtud de la cual una compañía denominada segregante destina una o varias partes de su patrimonio para constituir una o varias sociedades o para aumentar el capital de otras existentes, recibiendo la segregante y no sus socios, y aquí es donde se radica la diferencia fundamental con la escisión, acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades que reciben dichas partes de su patrimonio. En otras palabras, la sociedad segregante invierte parte de sus recursos en adquirir participaciones en otras sociedades. En ningún caso, la segregación implica la disolución de la segregante, pues incluso en el evento en que se transfiera la totalidad de su patrimonio, ésta continúa como titular de las acciones, cuotas o partes de interés que reciba como contraprestación. Francisco Reyes sostiene que en la segregación no se aplican las formalidades propias de la escisión ni las normas relativas a la protección de accionistas y acreedores, salvo que se trate de la enajenación del establecimiento de comercio. El procedimiento de escisión está concebido para que se dé la adecuada utilización de la figura para los fines buscados por la ley y de esta manera garantizar los derechos de los acreedores y de los socios. Aunque no es un requisito esencial, al igual que ocurre en la fusión, debe haber una fase preparatoria adelantada por los representantes legales de las sociedades que harán parte de la operación. Los compromisos de esta fase no son de carácter vinculante, toda vez que la decisión no la pueden acometer sino los respectivos órganos de dirección. Sin embargo, también como ocurre en la fusión,
se generan unas obligaciones de medio que encuadran dentro del régimen de responsabilidad precontractual. El proyecto de decisión que se somete a consideración de los órganos de dirección debe contener cuando menos los siguientes elementos. Primero, los motivos de la decisión y las condiciones en que se realizará. Segundo, la identificación completa de las sociedades que participarán en la operación. Tercero, el texto de los estatutos en el caso de que en el proceso se cree una nueva sociedad. Cuarto, la discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán a las sociedades beneficiarias. Quinto, la indicación de cómo será el reparto entre los asociados de la escindente de las acciones, cuotas o partes de interés que les correspondan de las beneficiarias, con la explicación del método de valoración utilizado para determinar ese reparto. Sexto, en el evento en que existan tenedores de bonos, aunque estos sean bonos obligatoriamente convertibles en acciones, la indicación de la opción que desee ofrecerles la sociedad en el evento en que estos no mantengan su estatus. Hay que tener en cuenta que la legislación del mercado público de valores establece que las sociedades que hubieran emitido bonos por medio de oferta pública deben contar con una aprobación de la decisión por parte de la Asamblea de Tenedores de Bonos. Séptimo, los estados financieros de las sociedades participantes en el proceso, debidamente certificados y acompañados de su dictamen cuando a ello hubiere lugar. Octavo, la indicación de la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven en el evento en que ello ocurra habrán de considerarse realizadas para efectos contables. La fragmentación patrimonial que se presenta en la escisión puede conllevar una amenaza para los acreedores, así como para los socios. En razón de esto, la ley ha previsto unos mecanismos de protección para estas personas. En el caso de los acreedores, los mecanismos de protección son los siguientes. Primero, la publicidad especial, la cual consiste, por una parte, en la publicación en un diario de amplia circulación a nivel nacional y otro de amplia circulación en el domicilio social de un aviso que contenga la información que expresamente detalla la ley y la relacionada con la escisión. De otra parte, en el envío a cada uno de los acreedores de una comunicación telegráfica o por cualquier otro medio que produzca efectos similares en la que se le comunique el acuerdo de escisión. El segundo mecanismo es el derecho de información, el cual consiste en poner a disposición de los acreedores el proyecto de fusión durante los 30 días hábiles siguientes a la publicación del último aviso. El tercer mecanismo es la responsabilidad de las sociedades participantes, el cual consiste en la responsabilidad de todas las sociedades participantes en el proceso por las obligaciones de la escindente con anterioridad a la inscripción en el registro mercantil de la escritura pública de escisión. Valga decir que esta responsabilidad es solidaria, subsidiaria y obviamente limitada al monto del valor de los activos recibidos en la operación. El cuarto mecanismo es la denominada acción judicial de oposición, mediante la cual cualquier acreedor inconforme con la operación porque considere que su crédito no quedará adecuadamente protegido después de la escisión, puede solicitar la suspensión de la escisión mientras se le garantiza a satisfacción del juez el pago de su acreencia. El quinto mecanismo de protección, que admite cierto debate, está relacionado con los contratos que no pueden ser transferidos o cedidos sin autorización previa y expresa de la otra parte, como es el caso de los contratos intuito personae, de los contratos estatales, de los contratos que poseen cláusulas de autorización previa de traspaso en caso de fusión o escisión y eventualmente de los contratos de ejecución instantánea. En estos eventos es razonable argumentar que la provisión del traspaso automático y en bloque de los contratos contenida en la ley no sea absoluta, en cuyo caso también será razonable considerar que el contratante trasladado
pueda ejercer las acciones a que haya lugar y que le confiera la ley común o el contrato. El sexto mecanismo de protección es la responsabilidad de los recedentes, es decir, de aquellas personas que ejercieron el derecho de retiro o receso. Responsabilidad que se extiende hasta el monto del reembolso obtenido y por un año contado a partir de su retiro de la sociedad. En el caso de los socios, y particularmente de los minoritarios, la ley establece mecanismos de protección diferentes a los generales de protección concebidos en la ley. Estos son, primero, una publicación especial, que consiste en una convocatoria calificada realizada con 15 días hábiles de antelación, en cuyo orden del día debe aparecer la operación de escisión y en la cual se le debe advertir a los socios que podrán ejercer el derecho de retiro. Segundo, un derecho de información especial, previo a la reunión del órgano de dirección que considerará la escisión, el cual recae sobre el proyecto de escisión y los documentos que lo conforman. Tercero, el derecho de veto conferido a cualquier asociado presente en la reunión en el evento en que la escisión implique un cambio en los porcentajes de participación en el capital de la sociedad beneficiaria. El cuarto mecanismo de protección es el ejercicio del derecho de retiro para los socios ausentes o disidentes. Finalmente, para perfeccionar esta reforma estatutaria de escisión, el acuerdo deberá elevarse a escritura pública, la cual contendrá los estatutos de la nueva sociedad o las reformas que se le introducen a los estatutos de las sociedades existentes. A esta escritura pública se le anexarán el permiso para la escisión en caso de que las normas sobre prácticas comerciales restrictivas lo exijan, el acta o actas en que conste el acuerdo de escisión, la autorización de la respectiva superintendencia en caso de que se trate de una sociedad vigilada y los estados financieros certificados y dictaminados de cada una de las sociedades participantes y que hayan servido de base para la escisión. Esta escritura pública deberá inscribirse en el registro mercantil de las cámaras de comercio con jurisdicción en los domicilios sociales de todas las sociedades participantes en el proceso de escisión.